días, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar entonces, vamos a orar como corresponde a un buen pastor, porque muchas veces no oro en el principio. Y no significa que no sea buen pastor. Cuidado con subirse por el chorro. Ya, vamos a orar. Señor, gracias te doy por este momento, por este honor de poder decir tu palabra. Así que te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hable. Que tú transmitas el mensaje que va a calar hondo en cada corazón. Porque eres tú, Señor. Eres tú el que pone la fuerza, el poder. Y esta palabra es tu espada, Espíritu Santo. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Así que si tú no estás, esto se vuelve una filosofía más. Así que gracias te doy, Señor, porque todo lo que te pedimos tú lo haces. Y bendice a cada persona que va a escuchar tu predica, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí que va a ser buena la predica. Ya. Vamos a hablar algo muy, muy, muy lindo, que muy poca gente sabe, o a lo mejor lo saben ustedes y yo no lo sabía, no sé, puede ser. Vamos a hablar de la palabra hebreo. La palabra hebreo encierra algo muy hermoso, que viene de la raíz hebrí, que viene de la raíz eber, que significa el que cruza al otro lado, el que atraviesa. Abraham atravesó el río Éufrates y en Génesis 14:13, que vamos a leer, por primera vez en la Biblia sale la palabra hebreo. ¿Y por qué le decían así? Bueno, porque él atravesó el Éufrates para venir a la tierra que él estaba en este momento, en el Génesis 14, ¿ya? Y dijo, y vino uno de los que escaparon y le anunció a Abraham nomás, porque estaba sin Ham, le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar del Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Lo importante aquí, que le dicen, por primera vez aparece la palabra hebreo, y le decían hebreo porque había cruzado el Éufrates para venir a vivir, como Dios le había dicho, a la tierra prometida. ¿Ya? Entonces, quedó claro, es cruzar, atravesar. Eso significa hebreo. Y vamos a Éxodo 14, 22, 31. Y aquí quiero mostrarle algo muy lindo y que va a redundar en lo que pasa con nosotros también. Dice, Éxodo 14, 22, 31. Entonces dice, los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Estoy leyendo cuando ya el pueblo de Israel salió de la esclavitud, los hebreos salieron de la esclavitud de los egipcios y se encuentran con el mar, y el mar, el Señor lo abre, ¿no es cierto?, a través de Moisés, que levanta la vara, se abre, y aquí empieza esto. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana, esto es en la mañana, temprano, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, esto en medio del mar, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, antes que huyan, no dijo eso, pero dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y Moisés muy obedientemente extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado
tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Se murieron todos, se ahogaron todos. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel, a los hebreos, de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esto es el momento que ellos cruzan el Mar Rojo. ¿Se dan cuenta? Y por eso hebreos van y cruzan de nuevo. Primero Abraham, ya le dije, que cruzó el Éufrates para ir a la tierra prometida, y ellos también van camino a la tierra prometida. Los libera de la esclavitud y van camino a la tierra prometida y cruzan, ¿no es cierto?, este Mar Rojo en seco, o sea, el mar se apartó, así unas grandes murallas, y ellos cruzaron en seco. Y por eso le decían los hebreos. Y por eso se llaman hebreos. Hasta el día de hoy, ¿ya? Pero ellos, cuando cruzaron y llegaron a la tierra prometida, en camino a la tierra prometida, ustedes todos saben, ¿no es cierto? Pero se lo voy a contar para los que no saben. Ellos fueron, cuando llegaron a la orilla de la tierra prometida, mandaron unos espías, 12 espías, uno de cada tribu, a ver cómo era la tierra prometida. Y llegaron de vuelta estos espías y le dijeron, ¿saben qué? Es maravilloso, las cosas son grandes, pero las personas también son muy grandes y nos van a matar, nos van a liquidar. Y solamente 2 personas dijeron no, que fue Josué y Caleb. Y Josué y Caleb estaban ahí diciendo, no, si es pan comido, vayamos, si Jehová está con nosotros, los vamos. Y nadie más, todos lo quisieron apedrear. Al final, cuento corto, Israel, los hebreos, no entraron a la tierra prometida a pesar de haber cruzado el Mar Rojo. Venían con todo esto y todo el mundo supo esto. O sea, en la tierra prometida la gente que estaba, los pueblos que estaban ahí, estaban muy temerosos porque venía un pueblo que había recién liquidado al imperio más grande que existía en esa época. O sea, venían con todo para hacerlo y se acobardaron, y por eso estuvieron 40 años en el desierto y murió toda esa generación en el desierto, incluido a Moisés. ¿Menos quién? Josué y Caleb. Entonces, cuando terminaron estos 40 años, murió Moisés, Dios Padre eligió Jehová a Josué. ¿Por qué Josué? Si vamos a Éxodo 33:11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, Moisés. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, ¿por qué eligió Josué para liderar esta ida a la tierra prometida? Porque él pasaba tiempo con Dios, entraba a la presencia de Dios y se mantenía en su presencia. ¿Se dan cuenta lo importante que es vivir en la presencia y no en una religión? Por eso eligió a Josué y no a Caleb, porque él permanecía. Porque podían haber sido, y por eso ponen 2 personas. Sí, Dios no deja nada al azar. Pone 2 personas para que nos demos cuenta por qué él elige a Josué. Y está en un solo versículo. Muchos no saben. Fue Josué y Josué nomás. Pero es porque él pasaba tiempo con Dios, permanecía en su presencia. Entonces vamos a Josué, capítulo 3. Vamos a leer de ahí para adelante, ¿ya? Vamos a leer que ellos atraviesan también el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel, es Josué 3, capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento.
Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, o sea, aproximadamente 1000 metros. No os acercaréis a ella. Está hablando del arca con los sacerdotes. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. O sea, santifíquense porque Dios va a hacer, ¿ya? Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 7, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Estos eran los pueblos que estaban dominando y donde no se atrevieron a ir, ¿no es cierto?, la generación de Moisés, ¿ya? Dice aquí: el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará, el arca del pacto del Señor de toda la tierra, está diciendo, no de una parte nomás, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y escuchen esto, porque el Jordán, está entre comillas, entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Por lo tanto, no era un tiempo que, como dicen por ahí, que había bajado el río y buscan, ¿no es cierto?, sacar a Dios de esto. No, este era un momento donde abundaba el agua porque el río se desbordaba en sus orillas. No era un momento de poca agua en el río, como muchos dicen, ¿ya? Por ahí en documentales salen historic no sé cuánto. Eso es mentira. Aquí dice claramente, y esta es la verdad, que en ese momento el río desbordaba sus orillas, ¿ya? Las aguas venían de arriba, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y los que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron, y luego divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, y escuchen esto, que esto es lo importante, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar del Jordán, y todo Israel pasó en seco. O sea, no había agüita, no había que estaba había menos ríos, sino que estaba en seco, igual como pasaron el Mar Rojo. Bueno, aquí está justificando que de una etapa a otra vuelven a cruzar un río. Primero un mar, después el río. ¿Y qué hay con nosotros? Por eso leí todo eso, ¿eh? Palabra de Dios. Cómo muestra que, por eso le dice en hebreo, y nosotros, ¿no es cierto? Ahora bien, Gálatas 3:1. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la promesa es para nosotros porque nosotros reconocemos a Cristo y somos parte de este pueblo, somos hebreos, como dice la palabra, ¿ya? Entonces también tenemos que cruzar
atravesar algo, ¿no es cierto? Y en Efesios 2, del 13 al 19 voy a leer. ¿Se dan cuenta cómo es todo esto? Todo está planeado por el Señor. Nada es al azar, hermanos míos. Nada, pero nada queda al azar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Qué está hablando? De nosotros, los gentiles, los que no somos hebreos. Voy a hablar en general, no estoy hablando de mí, ¿ya? Los que no son hebreos, dice que de ambos pueblos hizo uno. O sea, somos todos hebreos, ¿ya? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos pueblos, uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, ¿ya? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Entonces, las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos, o sea, nos juntó. Somos un solo pueblo, somos la misma creación de Dios, ¿ya? Hebreos todos. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una sola familia. Somos todos hijos de Dios, hebreos de hebreos, como dice Pablo. Si vamos a Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí ya hay un atravesar. ¿Por qué dice? Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, cambiamos desde aquí, de esta tierra, a estar en los lugares celestiales. Ya no estamos en este mundo. Según esto, dice, asimismo nos resucitó, somos nuevas criaturas, y nos sentamos en los lugares celestiales. En Filipenses 3, del 20 al 21, voy a leer rapidito, esto se acaba muy pronto esta plática, ¿eh? Así que, pero miren lo importante que es la palabra hebreo. Y por eso Pablo y la Biblia se esmera en demostrar que nosotros somos hebreos también. Y por eso podemos cumplir lo que vino a hacer Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino de Dios, ¿dónde está? En los cielos. Nuestra ciudadanía está ahí, ¿ya? De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, aquí dice que pasamos, que ya no estamos más en este mundo, sino que estamos en el reino de los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Estamos traspasando. Es otra manera de traspasar, pero sobrenaturalmente. Esto es mucho mejor que cruzar un río y encontrarse con el mundo y pelear a espada. Esto no es así. Nosotros somos traspasados, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, de este mundo al reino de los cielos, para poder vencer y reinar esta tierra y gobernar esta tierra. En Romanos 8, 11, 16 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. ¿Saben qué? La traducción, yo les voy a mostrar, aquí hay dos palabras que traducen mal y que le quitan lo sobrenatural que tiene esta travesía, este atravesar. ¿Por qué? Porque dice vivificará, y la verdad que aquí dice resucitará. Es algo sobrenatural que no podemos hacer nosotros. Yo no puedo nacer de nuevo por mi cuenta. Si no me levanta ese espíritu poderoso que resucitó a Jesucristo, porque yo estaba muerto y tú también muerto en tus delitos y pecados. Y necesitamos el poder de Dios, el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo, que nos resucite a nosotros. Entonces salimos de muerte a vida. Es un cruzar
desde la muerte a la vida de verdad, a la vida que Dios planeó para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, estoy leyendo el 12, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo, mire, entonces, que esta carne muere, ya no vivimos más en la carne. Ese es el milagro que hace el Espíritu Santo. Porque dice, ya no somos deudores de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estás muerto. Mas si por el Espíritu que nos resucitó, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, es un traslado de muerte, que cuando vivimos en la carne, a vida de nuevo. ¿Por qué? Porque vivimos en el Espíritu Santo, en Dios mismo, en el poder de Dios vivimos. Esto es poderoso, hermano. No es una filosofía más esto. A mí me desespera que toman esto como una filosofía y viene cualquier ignorante y te dice, no, pero es que esto el Señor... Y no tienen ni idea lo que significa el sacrificio de Jesucristo. No tienen idea qué significa que nosotros seamos hebreos, que traspasamos de muerte a vida. No tienen ni idea de nada de eso. Y eso es poderoso porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Oh, Señor, de ser muertos en nuestros delitos y pecados, somos poderosos como Cristo. Porque el mismo Espíritu que resucitó al Señor, ese mismo Espíritu está en cada uno de nosotros. Y no lo tomamos en cuenta. Y hay ignorantes, pastores, que dicen que es un momento, el Espíritu Santo ya no funciona y no ponen un nombre, se ponen un apellido, los cesacionistas. Señores cesacionistas, están perdidos. Porque si ustedes nos atraviesan de muerte a vida, no son hebreos. No han tomado en cuenta a Jesucristo, porque para eso vino Jesucristo a nuestras vidas. Díganme. Y esto es muy importante. Eso es el Evangelio, hermano mío, poderosísimo. Por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y todos lo repiten, ¿no? Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El que hizo todo está en nosotros. Eso es el Evangelio. Dice, pues porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cierto, no? Eso dice, estos son hijos de Dios. En otra parte dice, les dio potestad de ser hijo de Dios. Les dio el poder de Dios, porque tú no puedes ser hijo de Dios sin el poder de Dios. Hermano, ¿te das cuenta, no? Y estamos llenos de religiosos, no. Es que eso es fanatismo y tienen que fingir. No, señores, cuando yo oro por alguien aquí, cae de rodillas porque el Rey de Reyes está aquí. Vive con nosotros y tienen que caer de rodillas porque así dice la palabra, que en presencia de Jesucristo, el nombre por sobre todo nombre, la gente, toda rodilla se dobla. Lo que está en el cielo, en la tierra, y los demonios también, lo que está debajo de la tierra, esos son los demonios. Se postran ante el Señor. Es el poder de Dios. Vivimos, pasamos del mundo al reino de Dios. Yo vivo, y cada cristiano debe vivir en el reino de Dios, con el Rey, porque si tú vives en el reino de Dios, y lo he repetido muchas veces, el reino de Dios no existe sin el Rey, que es Jesucristo. El Rey de Reyes. Él tiene que estar contigo. Él tiene que vivir en ti. El Espíritu mismo dice, da testimonio. El Espíritu Santo está hablando. El Espíritu que resucitó a Jesucristo y que nos resucita a nosotros, dice, ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da testimonio? Mostrando su poder a través tuyo, hombre. Si tú eres hijo igual que Cristo. Por eso es que Él vino como hombre, para mostrar lo que podemos hacer nosotros con este mismo Espíritu Santo. Se despojó de su deidad para eso, para mostrarnos, no para que, no, pero es que Él es Dios. No, señores, vino como igual que nosotros, estuvo en el vientre de María, 9 meses, se hizo un fetito, después creció, salió de María y tuvo que ser amamantado, todo, pasó por todo eso, es Dios, sí, pero tuvo que despojarse de todo y vivir igual que nosotros, nacer igual que nosotros para poder salvarnos a nosotros.
para que nosotros viviéramos poderosamente, para que fuéramos hebreos y atravesáramos de este mundo perdido al reino de los cielos. Ahí vivimos nosotros. ¿Sí o no? ¿Les parece, no? Es así. Miren Romanos 12:2. Voy a calmarme porque sabes que me apasiona tanto y hablo muy rápido y los argentinos no cachan nada. A mí se me quejaron los argentinos. No mis amigos de acá de Chile que ya están acostumbrados que hablamos rápido. Pero aquí yo hablo más rápido. Así que no, tengo que calmarme. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Escuchen. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos míos, aquí otra vez, las traducciones han quitado poder a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, transformado, es transfigurado, que es muy diferente a ser transformado. Transformado, cualquiera se puede transformar. ¿Sí o no? Yo me puedo transformar para parecer aparentemente mejor. Transfigurado es algo sobrenatural. Jesucristo se transfigura. Esta palabra sale 4 veces en la Biblia. 4 veces. Una es esta. No dice transformado, dice transfigurado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Tu mente ya no es más tu mente, es la mente de Dios. Es transformado, transfigurado, no transformado, transfigurada tu mente, tu entendimiento. Y por eso podemos saber y probar la buena voluntad de Dios. Cuando tú eres cristiano, sin este poder de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo, no has sido transfigurado, tu mente sigue siendo llena de temor. Y ya no piensas bien. ¿Y sabes qué? No sabes cuál es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Yo el otro día llamé a una persona que estaba con COVID. Él no va a saber quién es, ni voy a decir su nombre. Pero esta persona me decía, ¿sabes qué? Yo soy cristiano hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y yo le tengo miedo a la voluntad de Dios. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Yo tengo miedo a la voluntad de Dios. Porque si Él quiere llevarme, bueno. Dije, el Señor no es así. Dios te ama. Es tu Padre. Y te ama más que nadie en el mundo. Nadie te ama como Él. Tú a un hijo, ¿lo castigarías matándolo? ¿Ese es el Dios que tú crees? ¿Esa es la buena voluntad de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? Le dije. Tienes 2 cosas equivocadas. La primera es que el temor no es de Dios. Así que si ya tienes temor, quiere decir que no sabes que la buena voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Siempre. Y el temor, el que tiene temor, es que no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Entonces tienes 2 problemas serios. No has sido transformado, transfigurado, no tienes el Espíritu Santo y por eso no puedes comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que yo voy a orar por ti ahora y te vas a sanar. Porque eso no es. Dios es sanador. No es si Él quiere y no quiere te sana. El único que puede frenar eso es tu pecado. Porque si tú pecas y sigues pecando, le das autoridad al enemigo para que te destruya y te mate. Y te haga creer todas estas mentiras que estás creyendo. Pero si haces bien las cosas, tú eres sano. Ahora. Y así fue. Entonces, es tan importante entender la palabra, esta transfiguración de tu mente para que no creer mentiras que te han predicado. Y a mí me dio mucha pena esta persona. Lo traté muy bien. Lo traté como hijo. ¿Me entiendes? Porque saben quiénes son los responsables de esto. Claro, la persona también porque tiene la palabra y la puede leer y puede aprender solo. Pero ¿sabes qué? Está tan generalizado esta mentira, esta prédica, que no hay poder de Dios, que el Espíritu Santo no está. Y todas estas mentiras que hacen cristianos débiles, que no tienen idea de la palabra y el enemigo hace lo que quiere con ellos. Y se dicen cristianos porque, oye, yo soy cristiano mucho tiempo, etcétera, etcétera.
Señor, perdónalo. Y el Señor dice, mi pueblo perece, muere por ignorancia, están muriendo por ignorancia. Y esta pandemia ha sido una prueba clara. Muchos cristianos están muriendo por ignorancia, muchos cristianos. No es casualidad que en nuestra iglesia ni uno ha llegado al hospital. Y si ha muerto alguien, es un 2%, un 1% de todos los que hemos orado, que han sido muchísimos. Todos han sido sanados. Todos. Un 1 o 2%, no sé, para no mentir. Pero así ha sido, hermanos míos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos esto, que hay un Dios poderoso, y ese virus que viene sabemos dónde, de la China, ese virus no puede con Dios. Porque Jesucristo es el nombre por sobre todo nombre. Y el COVID es un nombre. Y Jesucristo está por sobre ese nombre. Por lo tanto, cuando yo lo reprendo, Él se tiene que ir y se tiene que sanar la persona. Díganme un amén. Eso es así, hermano. Eso lo vivo yo en la práctica. Por eso lo digo con tanta autoridad. Y no es soberbia. Lo vivo en la práctica. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transfigurados, no transformados, de gloria en gloria, a la misma imagen del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Transfigurado. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo está en ti. ¿Para qué? Para que ir de gloria en gloria. Va ascendiendo cada vez más cercano hasta que llegas a ser igual a Cristo. Y puede hacer las cosas que hacía Cristo y aún mayores, como dijo Él. Él lo declaró eso. A todos sus hijos, a todos los hijos de Dios, hermanos de Él. Para eso murió, hermanos míos. Si Él pagó un precio caro por algo muy grande que nos entregó, una herencia tremenda. Muy caro pagó su vida, sufrió, fue a la condena más dolorosa que ha existido en la tierra, esa cruz. Con todos los golpes, todos los agregados. ¿Para qué? ¿Para tener hijos temerosos? ¿El que viene el enemigo y te mata? ¿Para eso? El enemigo está en nuestros pies, hermano. Y junto con sus virus. Y todos sus planes. Pero si tú no tienes claro eso, y tú no vives con el Espíritu Santo, te vas a vacunar, te vas a hacer todas esas cosas que no corresponden a un hijo de Dios cuando tiene el poder de Dios. Porque el espíritu del diablo se somete a esos hijos. Se somete. Escuchen bien. Se somete. Tiene que someterse. Porque es el nombre de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo Él tiene que someterse. Y lo digo sin temor, sin ni medio temor. Porque es verdad. Porque lo vivo a diario. Se somete. La palabra está transfigurado, dice que no. Es en nuestra mente y después nosotros, completo, transfigurado. Esa palabra, como les dije, sale 4 veces, nada más. 4 veces en el Nuevo Testamento, en el Evangelio. 4 veces. Y la otra en Mateo 17:2, que dice que Jesucristo se... No, porque las voy a nombrar. Que dice que Jesucristo se transfiguró. Y en Marcos 9:2, que cuenta la misma historia, que Jesucristo se transfiguró. Y todos entendemos, todos sabemos que Pedro, quiso hacer un tabernáculo porque estaba la presencia de Dios, etcétera, etcétera. Esa es la transfiguración que hacen sobre nosotros. Y por eso que nosotros, dice, ustedes son luz, y debemos que levantarnos a brillar cada día. Porque somos luz. Porque ese Espíritu Santo brilla y saca toda oscuridad. Mire, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es nuestro río? De muerte a vida, traspasamos de muerte a vida. ¿Se dan cuenta que es un atravesar desde la muerte a la vida? Eso es el Evangelio. Esos son los hijos de Dios. Vivimos de verdad. Los demás están muertos en sus pecados. Nosotros pasamos
de muerte a vida. Miren Juan 17, 14, 17. Voy a leer. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, dice Jesucristo, y el mundo los aborreció. ¿Saben por qué los aborreció? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De dónde somos? Del reino de Dios, pues, hermanos míos. Del reino del cielo. Fuimos desde el mundo, traspasamos para entrar al reino de Dios. ¿Se dan cuenta que es cruzar, traspasar, atravesar? Porque vamos de este mundo, porque aquí dice que no somos del mundo. Éramos del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, vuelve a decir, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesucristo. ¿De dónde? Es el reino de los cielos, no de este mundo. Y dice, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando yo vivo la palabra, vivo santo, hermano. ¡Ay, qué soberbio! Sí, sí, ese es el objetivo de todo este evangelio, ese es el objetivo de la muerte de Jesucristo. Es como que tú vas a comprar un Ferrari y te pasan una... ¿Qué auto para no? Un Fiat. Un Fiat de esos chiquititos. Tú dices, no, pues si pagué por un Ferrari. Eso, por eso pagó. Nosotros debemos ser un Ferrari. Y andamos como citroneta. No puede ser, hermano. ¿Dónde está ese poder de Dios? ¿Dónde está esa transformación? Transfiguración, no voy a hablar más transformación. Esa transfiguración en cada uno de ustedes. Si por eso pagó tanto el Señor, por eso murió con todos los dolores, se puso una corona con espinas, así cada espina, para pagar todos nuestros dolores. Ahí les voy a decir, porque vamos a orar por eso. Por la semana pasada no oré por todo lo que hizo, lo que significa esa corona. Y el Señor me dijo, tienes que orar la próxima semana. Y luego lo vamos a hacer cuando termine esta prédica. Apenas termine. Falta poquito. Entonces, pasamos. No somos del mundo. ¿Quedó claro? Somos del reino de los cielos. Por eso en 1 Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Linaje escogido? ¿Cuál es nuestro linaje? Somos hijos de Dios, po. Que yo soy italiano. Mis padres son... Lo siento mucho. Yo también tengo un linaje muy bonito para atrás. Pero ¿saben qué? Me gusta mucho más ser hijo de Dios. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que manda todo. Es mucho mejor la herencia. Créanme que es mejor. Es mucho mejor. Y dice así, ¿no es cierto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, nuestro Dios es nuestro dueño. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó. Aquí hay otra atravesar, cruzar de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros de las tinieblas salimos y vamos y vivimos en su luz admirable, en la luz de Jesucristo. Admirable, porque todos nos miran. Eso, yo quiero eso. Eso nosotros vivimos ahí. ¿Se dan cuenta que atravesar, o sea, la palabra hebreo en nosotros está a diario? Porque a diario yo voy al lugar santísimo. A diario. No me sacaron del mundo, pero yo voy a diario, atravieso de las tinieblas a la luz admirable. Pero hay muchos que no lo hacen, entonces se quedan aquí en el mundo. Son águilas y se creen gallinas y se quedan en el gallinero como las gallinas que no saben volar. Y son águilas. Porque y cruzar los cielos y no lo aprovechan, se quedan como gallinitas esperando que ojalá no nos pase nada. Y digo, Señor, por favor, ten misericordia. Son águilas, podrían estar ayudando, sanando gente, haciendo una labor tremenda, poderosa. La palabra gallina, perdonando a la gallina, no es sinónimo de cobardía. Aunque los que no vuelan, como dice aquí que debemos volar, ser como Cristo, sí, son un poquito cobardes. Por suavizarlo. Son temorosos. No, temerosos, ¿ya? Temorosos, temerosos, ¿ya? Mateo 12:28. Pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, y esto lo leí la semana pasada, el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? El enemigo se somete a nosotros. Eso quiere decir que el reino de Dios está con nosotros.
ya no estoy más en el mundo. Y no hay ninguna otra cosa que diga Jesucristo que eso demuestre que el reino de Dios está aquí. Por eso pasamos del mundo al reino de Dios. Y después dice, bueno, en Lucas también dice lo mismo, ya no lo voy a repetir. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo que hace todo? ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es? Pues señores, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros no atravesamos el río, nosotros nos dejamos llevar por este río de agua viva y le damos vida a los demás. Y los sacamos de las tinieblas, lo ponemos bajo la luz admirable, lo sacamos de la muerte y lo ponemos en la vida, y son transfigurados y son transformados. Pero transformados sobrenaturalmente, porque el Espíritu Santo, no por hombre, no porque yo predico, sino si el Espíritu Santo no hace la obra en ti, no vas a vivir en la luz admirable del Señor, no vas a vivir en los lugares celestiales, no vas a vivir en el reino de Dios, el enemigo no se te va a someter, te va a seguir molestando, te va a enfermar, te va a hacer todas las cosas que le está haciendo a muchos que se dicen vivir con ese Espíritu Santo y realmente son religiosos. Correrán ríos de agua viva. Ese es el río que nos lleva. Nosotros no podemos, porque el Espíritu nos lleva. No podemos cruzar, pero nos lleva. ¿Nos lleva por dónde? Por la voluntad de Dios, que está planeada desde antes de la fundación del mundo. Él nos lleva para hacer su voluntad. Y nos transfigura. Me va a transformar, porque está así. Nos transfigura. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra manera de ser, todo nos transfigura para que seamos como Cristo. Y por eso Pablo dice, ahora puedo entender bien. Ya no vivo yo, dice Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, nada es mío. Todo lo puso el Espíritu Santo. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Por eso debemos amar el Espíritu Santo. Podemos pasar tiempo porque Él es el que nos lleva al lugar santísimo. Él es el que nos abre el velo, ¿no es cierto? Que abrió definitivamente Jesucristo. Él que nos hace romper esas religiosidades que no te permiten entrar a la presencia de Dios. Esas mentiras. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dice del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Jesucristo. Pues no había venido aún el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido glorificado. ¿Ya? Eso lo he explicado varias veces, así que si lo quieren estudiar, estudienlo. Vean prédicas más para atrás y está todo explicado. Pero se dan cuenta, ¿cuál es nuestra travesía? Es de la vida a la muerte, o sea, de la muerte a la vida, de la tiniebla a la luz, del mundo al reino de los cielos, desde aquí, desde nuestro nacimiento, a los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él nos hace partícipes de todas sus maravillas. Bueno, vamos a orar ahora por todos los enfermos. Vamos a usar esta palabra que usé la semana pasada, que dice que entretejieron una corona, está en Juan 19:2, que entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ya expliqué todo eso, si quieren entenderlo, vayan a la prédica anterior, pero la espina tiene un significado tremendo, que a mí me gustó mucho entenderlo, que fue porque cuando se cayó, ¿no es cierto?, esta niña, ¿cómo se llama?, la esposa de Adán, Eva, la esposa de Adán, cuando cayó ella, ¿no es cierto?, que la engañó la serpiente, que es Satanás, ella comió de la fruta y le hizo comer a su esposo, le dijo, come, estás rica. Y a mí, Satanás me dijo que no era verdad, que lo que decía Dios. Entonces, eso fue creerle más al enemigo. Y nosotros, cuando no vivimos todo lo que estoy diciendo yo, es porque le estamos creyendo más al enemigo que al Señor. ¿Ya? Cuando tú le crees más al Señor, el poder empieza a funcionar en ti y eres transfigurado. Entonces el hombre le dijo, y al hombre le dijo, en Génesis 3, 17 y 19, el Señor le dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Allí dije una talla, pero no lo voy a decir ahora. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahí están los espinos y cardos que se hizo esta corona y le pusieron rey de los judíos en varios idiomas, ¿ya? En latín, en hebreo y en griego, creo que fue. Así que eso, ¿por qué le pusieron una corona? Y uno dice, bueno, sí, fue para torturarlo, más no fue eso. Eso significa que Él llevó todos nuestros dolores. Entonces Él es rey de nuestros dolores. Todos los que han sufrido dolores, ahí está el rey para salvarlo. Ese es el costo, ¿no es cierto? Esa muerte, coronado como rey, aunque un rey de dolor, porque era la espina que lo tenía. Eso significa que Él, con esa muerte, iba a pagar y nos iba a liberar a nosotros de todo lo que ha hecho el enemigo en nuestras vidas. Entonces el rey del dolor, o sea, si tú tienes dolores, el Señor te sana y te saca los dolores. De eso se trata esto. Es el rey, no sé si se entendió la semana pasada, es el rey de la laceración, de la sangre, cuando tú has sufrido, ¿cierto? Hasta la sangre. El rey de los despreciados, cuando tú has sido despreciado, Él es el rey para sanar eso en ti, ¿ya? Porque no hay nadie más despreciado que Él, ¿ya? El rey de los desechados. Mucha gente se siente desechada y que todo el mundo la rechaza. Bueno, es el rey de los quebrantados, que han sufrido en su corazón, que han sido traicionados, etc. Él es el rey, Él pagó por eso, ¿ya? Eso significa esa corona. El rey de los desestimados, el rey de nuestras enfermedades, Él puede sanar nuestras enfermedades. El rey de los dolores, de los azotados, de los abatidos, el rey de los rebeldes, de las rebeliones, que uno se rebela contra Dios o se rebela, ¿no es cierto? Y hace mal y vive una vida pecaminosa completa. Él puede perdonar con ese sacrificio tus rebeliones. El rey de todos los pecados puede perdonar todo pecado si tú lo reconoces a Él como tu rey. Si no tienes paz, Él pone esa paz, porque es el rey de los que han perdido la paz, el rey de los que viven atormentados. ¿Vives atormentado? Bueno, ahí está. Jesucristo pagó por tu tormento y puedes ser sanado por Él. Entonces, yo nombré varias cosas aquí. Está todo lo que tú puedas sufrir. Si estás sufriendo por algo, ponlo en las manos del Señor, porque Él pagó. Él es el rey de ese dolor, de ese desprecio, de todo lo que te pueden haber hecho, de ese abuso, si fuiste abusado cuando niño. También es rey de eso. Entonces, vamos a pedirle al Señor que sane, porque Él tiene la autoridad sobre todas esas cosas. Que sane lo que tú pongas en sus manos. Si estás enfermo en este minuto, ponlo en sus manos y vas a ser sanado. Porque así es el poder de Dios. Porque el Señor te va a visitar en tu lugar, donde quiera que estés. Y por favor, cree, no te estoy influyendo tu mente. Porque Dios está ahí, Dios es omnipresente. Se va a manifestar en la medida que tú creas y te vas a sanar. Porque el poder de Dios está en tu casa. Está ahí, hoy día, porque yo así se lo estoy pidiendo. Porque nuestras oraciones son escuchadas y van a ser sanados. Así que yo les pido, les voy a dar un momento para que le digan, oren, ¿no es cierto? En voz alta, para que el enemigo escuche. No oren en la mente. Y entréguenle la enfermedad, el dolor, cualquier cosa que todavía esté. El no perdón también. Si ustedes no han podido perdonar, es muy importante que si fueron abusados, no solo pedir que saque el dolor que causó eso, ese quebrantamiento, sino que pedir, pon perdón en mi corazón para la persona que causó eso. Es fundamental pedir que ponga perdón, porque el Señor, cuando pone perdón, saca la enfermedad, saca el desprecio, saca el desechado, el rechazado, saca todo eso. Pero primero tenemos que perdonar a los que no hicieron eso. Y el Señor inmediatamente te va a liberar de enfermedad, de todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas tener. Amén. Ya, entonces oren por favor y pongan en voz alta. Les voy a dar unos segundos. Hagan cortito, si no se trata de hablar bonitas palabras, sean sinceros. Señor,
Saca de mí el desprecio y pon perdón por tal persona que me despreció, que me rechazó, que me engañó, etcétera, etcétera. Pon perdón en mi corazón. Eso es toda la oración. No necesita grandes palabras. Él necesita tu corazón. No que hables lindo. Amén. Señor, yo te pido que tú escuches cada oración que se hizo en este minuto, Señor. Que pongas perdón en sus corazones para las personas que lo ofendieron, Señor. Y sanes su corazón. Y saques toda consecuencia de esas ofensas que fueron parte de estas personas que acaban de orar por ti, para ti y por ti. O sea, acaban de orar pidiéndote a ti. Esa es la palabra. Y yo te pido que tú sanes, Señor, a cada uno de ellos, de las consecuencias, las depresiones, todo lo que causa toda esta maldad, Señor. Todas las personas que están llenos de temores, que están con crisis de pánico, Señor, saca esa crisis de pánico, saca esos espíritus que están causando esas crisis de pánico. Todos esos temores, los que están enfermos de COVID, Señor, hoy día yo reprendo ese espíritu en el nombre de Jesucristo y echo fuera esa enfermedad en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pedimos, dice la palabra, Él lo hará para gloria de Dios Padre. Y yo lo digo esto no para mí, sino para los que están escuchando que no creen. Porque yo sé que esta palabra se cumple absolutamente porque la veo cumplida en todas mis oraciones. Así que gracias, Señor, te doy. Voy a dar gracias por todo lo que estás haciendo en este minuto, Espíritu Santo. Sanando a cada persona, liberando a cada persona, poniendo perdón en sus corazones, sanando sus corazones y dando libertad definitiva y un cambio, una transformación. Porque tu Espíritu Santo vino a liberarnos, a sanarnos, a darnos ese fruto que es tan importante. Tu amor, tu paz, tu fe, tu gozo, tu benignidad, tu bondad, tu dominio propio, tu mansedumbre y tu humildad. Que yo le agrego la humildad porque es muy importante. Jesucristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que, Señor, gracias te doy por esto. Y te pido que sigas bendiciendo a cada uno que pusieron la confianza en esta oración, Señor. No solo por la libertad que tú le acabas de dar en lo que ellos pidieron, sino que en cada área de su vida, que ellos a veces no se han dado ni cuenta que están atrapados por el enemigo. Señor, libera a toda esa gente. Ven, Señor, sobre cada uno. Señor, háblale, muéstrale en esta semana en qué están atados. Muéstrale, Señor, haz la transformación. Ven, Espíritu Santo, sobre cada persona. Y empieza ese cambio, esa transfiguración en cada uno, en su mente y en su vida, como hiciste con cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Te amo.